el salmista expresa estas palabras. Bendito el nombre del Señor, que me invitan y creo que nos va a invitar, amén, a pensar en ella y a meditar en ella. Decía el salmista, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. ¡Wow! Tremendo. Para mí, decía el salmista David, el bien es estar cerca de Dios. Hermoso. ¡Wow! Cuando meditaba en la primera frase, amén, de esta expresión, de esta alabanza, de esta adoración, amén, de reconocer, amén, quién es Dios en la vida del salmista, él dice y expresa lo siguiente: pero yo siempre estoy contigo. Yo me ponía a pensar, ¿podría yo decir lo mismo? ¿Verdad? ¿Podría yo decir lo mismo? Que siempre estoy contigo. Pues este es un autoexamen, ¿verdad? Este es un autoexamen que nos invita a pensar en ello. Bendito el nombre del Señor. Y este es el fruto, el resultado de alguien que realmente conoce a Dios. Y de eso se trata, de estos estudios. Podemos tener el conocimiento de la palabra, pero no necesariamente ese conocimiento implica que hay una relación que uno debe de tener con el hacedor, con su creador. Son dos cosas pero muy diferentes. Porque para tener esa relación con Dios hay que nacer de nuevo. Y este trabajo del nuevo nacimiento solamente puede ser producido por esa maravillosa, extraordinaria tercera persona de la Trinidad. ¿De quién es? Es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. De quien siempre, amén, vamos a hacer mención y referencia. Gloria al Señor. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. ¡Wow! Él está a nuestra diestra. Nos sostiene, aún en medio del valle de sombra y de muerte. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuánto lo queremos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Y es más, hay esperanza para todo aquel que es de la fe en Jesús, que Él nos guiará aún más allá de la misma muerte. Esto quiere decir que con la muerte no acaba todo. Hay vida después de la muerte. El punto aquí es, gloria al Señor, ¿cuál va a ser nuestro destino? Tremendo. Si nuestra fe está anclada en la persona de Jesucristo, si Él es el fundamento realmente de nuestra fe, hay esperanza. Amén. De lo contrario, habría una desesperanza. Gloria al Señor. Hay un cielo y hay un infierno. Entonces, de esto tenemos que ser conscientes, de eso se trata el estudio, y algo que quiero hacer énfasis es en lo siguiente. La vida cristiana es un asunto de fe. Y la fe nos vamos a dar cuenta que es fundamental. La fe nos va a acompañar, amén, desde el momento de la salvación, de allí para adelante, amén. En todo nuestro peregrinaje, a través de las pruebas, lo que a usted lo va a sostener, lo que a mí me va a sostener es la fe. Y de esto vamos a gozarnos en el estudio que, gloria al Señor, nuestro hermano Emilio va a traer en esta oportunidad, bendito el nombre del Señor, el cual se intitula Viviendo por Fe. Tremendo, viviendo por fe. Así que, gracias a Dios por Ludivina, su esposo, amén, que ya están con nosotros, bendito el nombre del Señor, nos gozamos. Y una vez más, a todos nuestros oyentes a través de las redes sociales,
Dios me los bendiga. Gloria al Señor y estemos atentos a lo que Dios quiera hablar a nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo, amén, en la mano del Señor. Y presentemos a Emilio en esta ocasión, quien va a ser el portavoz, amén, de la enseñanza de la palabra del Señor. Oremos, mis hermanos, aquí inclinados nuestros rostros, como se sientan cómodos, o si gustan se ponen de pie como lo deseen, pero vamos a orar. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria y honra a ti. Tú eres nuestro hacedor. Tú nos creaste, pero al habernos creado hay un propósito en todo esto, mi Señor. Y eso, amén, gloria al Señor, lo entendemos a la luz de las Escrituras. Que ese propósito tuyo se cumpla en tus hijos, en tu pueblo, Señor. Y aquellos que habrán de abrazar esta fe, alcánzalos. Amén, con tu gracia. Mi amado, el don de fe, el don de salvación es un regalo. Y la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Como expresaban los tesalonicenses, amén, después de haber oído, amén, el evangelio de salvación, que es la palabra de Dios, la cual opera en vosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Y aún en medio de esa tribulación que les tocó vivir, los que los sostuvo, amén, fue la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te presentamos a Emilio. Usa su vida, Padre. Úsalo para tu gloria y para tu honra. Padre bueno, tú conoces cuál es la necesidad en tu pueblo. Y por aquellos que han de creer, Señor, te rogamos, Señor, que los alcances. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y solo la fe nos va a poder sostener. Que no nos apartemos de estas escrituras. Despierta en nosotros hambre por tu palabra. Anhelamos entenderte, anhelamos conocerte. En Cristo Jesús oramos y descansamos en ti. Y todos decimos, amén. Emilio, este es tu tiempo. Buenos días, todos están por las redes sociales. Quería darle las gracias por estar aquí. Y como ya dijo el hermano yo, es como una introducción. La lección es la número 19, viviendo por la fe. Viviendo por la fe. Ok, pero antes de... queremos saber qué es la fe, y eso está en Hebreos. Búsquenlo para que lo... Hebreos 11. Algunos ya lo saben de memoria. Ya no lo sabemos. Hebreos 11. Este es el único lugar donde explica más bien en esta parte de la Biblia. Hebreos 11, 1 y 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego en el 2 dice, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que es algo que no se ve, pero tenemos la convicción, la seguridad que ahí está, o que viene, okay, todo eso. Ok, recuerden que todo ser humano tiene fe, pero es una fe, la fe natural, esa es fe intelectual. Recordemos, todos nosotros salimos de la religión tradicional y hace 2 clases estuvimos hablando y viendo todo lo que hacíamos antes.
todas esas cosas que hacíamos antes. Y lo hacíamos con fe. Yo vi mucha gente, yo soy de la Ciudad de México, y en la Basílica de Guadalupe, gente que el atrio, o sea, el patio está bien largo. Y gente desde ahí, se va de rodillas, y sus rodillas sangrando y todo eso, hasta allá. Hay gente que se va caminando, viene caminando de pueblos hasta la ciudad de caminando, se vienen con tiempo hasta llegar a la capital, llegan a la Basílica de Guadalupe. Sí, exacto, pero yo vi esa gente, yo estuve en eso también, y era de verdad, o sea, lo están haciendo, se mira que con un corazón sincero, porque se ve. De hecho, yo hice cosas, no hice eso de irme de rodillas, pero hice cosas como también como una manda o una promesa, y cosas que yo de verdad lo estaba haciendo de corazón, y esa gente lo está haciendo de corazón. Pero desgraciadamente esa no es la fe que enseña este libro. Ahora, desgraciado o afortunadamente, nuestros padres nos enseñaron todo eso, que era pura tradición, que hay que hacer esto y esto y esto. Y fuimos enseñados que la salvación era por obras, que la salvación tiene que ser bautizada. Por eso los bautizan los niños chiquitos, porque si llega a morir el bebé o el niño, ya está bautizado y ya es salvo. Cosa que eso no encontramos. Pero como uno no sabe nada de Biblia, no lee la Biblia uno, pues no hay nada, pues solamente lo que nos enseñaron. Y gracias a Dios que todos los que están aquí y muchos de nuestros hermanos allá al otro lado que están en las redes sociales, gracias a Dios que Él, Jesús, Dios, nos sacó de todo esto. Y Él ha usado muchas cosas. Conozco personas de otros países donde ha habido guerra y se han venido para acá. Y eso usó Dios para que aquí llegaran a conocer. También conozco de personas que ya venían, eran salvas, ya habían conocido a Jesús en su lugar y vinieron aquí, y fue algo para ellos grande porque aquí se afirmaron más en su fe, se afirmaron más en su fe y siguieron los caminos del Señor. Yo no digo que haya en nuestros países, no, pero ese era el plan de Dios. Mucha gente vino aquí por otras cosas. Yo al menos vine por tener una mejor economía, más dinero. Y yo venía por un año. Nunca había dejado tanto tiempo o lejos de mi familia. Pero ya después aquí conocí al Señor. Ya les dije la otra vez, yo les dije que yo no podía creer que solamente por Jesús hay entrada al cielo. Solamente por Jesús somos salvos. Y yo lo veía, me lo enseñaban, y yo decía, no, ¿cómo es posible? Y toda mi familia y todos nuestros hermanos allá en Centro y Sudamérica están perdidos. Sí, y sí, tristemente, exactamente. Y ese era un dolor para mí. Era un dolor porque mi mamá, mi papá, todos. Yo recuerdo bien que cuando yo acepté a Jesucristo, no quiere decir que debe ser así en todos, pero yo sentí que traía yo una mochila cargada, pesada, y sentí que, wow, de verdad, yo me sentía libre, liviano, y eso sí, no había celulares entonces, pero yo le hablaba con mi mamá por teléfono cada semana y yo le decía, mamá, usted tiene que aceptar a Jesucristo, y le decía, le leía los textos y todo,
¿Sabe por qué? Porque si no, la Biblia dice que va a ir al infierno. Yo siempre he sido caracterizado como que tú dices las cosas muy duras, pero entonces yo decía a mi mamá todo eso, y una vez se enfermó, estuvo en el hospital, tuve que ir allá. Fueron los días más cerca de mi mamá que estuve, porque desde que era chiquito ya no estuve cerca, porque por vago y así, la vida que uno lleva, sí, pero eso es como esa semana que estuve con ella, yo ahí le compartí del Señor, y ella aceptó a Cristo. Entonces, yo sé, tengo la esperanza. Mi mamá nunca se bautizó ni nada, no volvió a ir a una iglesia ni nada, porque ahí desgraciadamente donde vivía no hay. Pero yo le leía los textos, le mandaba por teléfono, todo. Entonces, mi mamá aceptó a Jesús y tengo la esperanza de que yo la voy a encontrar allá. Entonces, esa es nuestra historia. Ya vimos a través de la reforma, la otra, donde no llegó el evangelio a nuestros países. Y sí llegó, hubo personas que llegaron, pero no fueron muertas precisamente porque el católico es muy, a través de la historia, todos los hermanos que creen en la Biblia, para ellos son ¿qué es una palabra? Herejes, y los matan. Ustedes pueden ver ahora por el teléfono, donde en nuestro país, México y otros países, donde si tú eres cristiano, te quitan tus tierras, te corren. En México, son personas humildes. No vamos tan lejos, allá donde está Israel y todas esas tierras, donde si tú eres cristiano, te matan también. Y eso para ellos es bueno. O sea, yo mato a alguien que no va que va en contra de mi religión, y eso es agradable a Dios. Eso es mentira. Todo eso que hicieron esas personas es mentira. Pero desgraciadamente es porque no leemos la Biblia, porque no llegó el evangelio como llegó aquí. Aquí en Estados Unidos, de aquí es donde han salido muchos misioneros, la mayor de los misioneros. Allá todos tenemos experiencias de personas americanas donde fueron a los países y evangelizaron a la gente. Y mucha gente ahora está aquí. ¿Okay? Entonces, pero esa es nuestra fe natural, nuestra fe intelectual. Yo tengo todavía toda mi familia que no conoce al Señor. Y yo les digo, pero tienes que conocer al Jesús. No, yo lo conozco. Pero no, pero yo ya sé eso. Pero esa fe nos salva. Esa fe es fe intelectual, fe natural. De hecho, el ser humano no puede encontrar esa fe. No tiene esa fe, la fe salvadora. Entonces quiero ver unos puntos de la fe salvadora. La fe salvadora es un don de Dios, como dijo el hermano, es un regalo de Dios. Y eso ya lo sabemos, lo hemos visto en Efesios 2, 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto es lo que nosotros hacíamos, obras para nuestra salvación. Pero no es así. Entonces quiero que veamos que la fe es un regalo de Dios. Esa fe que Dios nos da está capacitada para reconocer a Jesús como nuestro Salvador. ¿Okay? Esta fe que Dios nos da también es capacitada para el arrepentimiento de nuestros pecados. A mí me gustó mucho la prédica
del hermano que vino la otra semana. Porque a la hora de la invitación, él dijo que tienes que arrepentirte. Y esta palabra arrepentirse no se usa. De hecho, se ha rebajado, se ha hecho como muy barato lo que hizo Jesús por nosotros. Porque hoy en día nomás dice acepta a Jesús como tu Salvador y bla, 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 y ya. Y hay unas denominaciones donde te dicen, Él te salvó para hacerte rico y para tenerte en prosperidad y que nunca te debes de enfermar. Exacto. ¿Qué arrepentimiento? Sí, lo confunden cuando ya te hablan con ese remordimiento ya nada más, pero no es un arrepentimiento que es verdadero. Entonces, cuando no hay eso, hermanos, cuando no hay eso, por eso vemos tanta gente que viene una semana, 2, 3, acepta a Jesús y se congrega con nosotros un tiempo, pero después se va. Y la Biblia enseña que muchos apostatarán. ¿Y qué es apostatar? Que estaban en la fe, pero ya no están. Pero la Biblia enseña que esa fe que ellos creyeron no era fe verdadera. Porque una verdadera fe, ahí lo vamos a ver, una verdadera fe va a seguir. Pase lo que vemos a Pablo y a muchos que sí fallaron, unos como Pedro que lo negó 3 veces, pero después de eso, exactamente, y se arrepintió, exactamente, Judas no se arrepintió. Judas y aparece. Aprovecho y saludo muy fuerte por el inicio de esta etapa. Desde como el tercer o cuarto domingo, ¿verdad? El tercero. Habían pasado varias cosas, creo que a esta hora estaba Gracias. pero creo que toda nuestra oración, ¿vale? Para que el Señor siga acompañando ahora en esta etapa, así liderando, viendo, trabajando, nosotros para que tengan el gusto de saber de bien. Acuérdense esto, lo dejo, perdón. No tiene problema. El grupo de vida son todos. ¿Sí? El grupo de vida son todos. Los que están facilitando, coordinando, liderando. Solamente son todos. Todos invitemos a otros, todos animemos, todos llevemos la palabra de Dios. Que tengamos un ministerio como grupo de vida todos. Felicitaciones. Gracias. En esta realidad se ve bien, ¿sí? Ahí con las cámaras y la tecnología. Gracias. Está bien. Entonces, sí. Algo que tenemos que tener muy presente, que se tocó el punto del arrepentimiento tan importante. El arrepentimiento lo produce Dios. Si Dios no produce arrepentimiento en el pecador, nada va a pasar. El arrepentimiento que viene de parte de Dios nos conduce a la cruz. Eso es muy importante entenderlo. Gloria al Señor. El arrepentimiento que según Dios produce, gloria al Señor, salvación. Y la salvación es gracia. Por gracia usted está donde está. Y yo estoy donde estoy. Es por gracia. Es por eso que nadie puede dar porque no tiene. De gracia recibo, de gracia doy. Y eso lo vemos con aquel hombre tullido de nacimiento en las escalinatas del templo. Gloria al Señor. Y cuando los apóstoles, entre ellos Pedro, Juan, iban a entrar, gloria al Señor, él estaba con la mano extendida para recibir unas monedas. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre fue sanado milagrosamente.
Lo que Jesús hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano. Gracias, Señor. Amén. Pero quería que esto esté claro. El arrepentimiento, ¿quién lo produce? Dios. Así es. Gracias por eso, porque ese punto sí de verdad es muy importante. Dios te bendiga. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Correcto. Eso es muy, muy importante. O sea, si no hay perdón de pecados, no hay nada. Ok, seguimos adelante. Otro punto. La fe salvadora viene únicamente por la palabra. Yo no estoy en contra de iglesias donde traen un cómico o un cantante, pero es más efectiva. No es mi experiencia que tuve, no, esta palabra. La palabra de Dios es la que usa el Espíritu Santo para convencernos de pecado. Exactamente. Entonces, quiero que leamos ahí en Romanos 10, 14 y 17. Recuerden, es muy importante la palabra, porque sin ella, ya lo hemos visto, vivimos en aquellos años donde no conocíamos al Señor, no teníamos la palabra de Dios. Y de hecho teníamos una Biblia ahí en mi casa, pero nunca la leí. Nunca, sí, un día la leí, pero yo quería agarrarla como un libro normal, de empezarla desde el principio. Pero era tan aburrido, no le entendía nada, solo la cerré y nunca la volví a abrir. Entonces, no la tenemos. Romanos 10, 14 al 17. Ok. Sí, lo leo, por favor, hermana. Pongan atención a lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel cual no han? ¿Y cómo creerán en el que quien no? ¿Cómo irán sin saber quién? ¿Cómo no? ¿Y cómo entrarán? Fueron en el poder. ¿Cómo no se conocen de los que todos obedecieron al Evangelio? Isaías dice, Señor, así que la fe es oír y oír. Sí, ahí vemos que no hay otra cosa, sino predicar la palabra. Pero cuando tú hables, debe de ser palabra, debe de ser Biblia. ¿Okay? Hay gente que nos pide consejos, y yo siempre trato de decirle consejos. Y es duro porque sabes que este libro enseña que tienes que perdonar. Si te engañó tu esposo, tu esposa. A ver, eso es lo más sublime, lo más santo que puedes hacer. De veras, y yo sé que duele una cosa así, muy fuerte. Es muy fuerte porque de hecho, cuando hay infidelidad, tú tienes el derecho de divorciar. No fue así desde el principio, ya lo hemos visto, lo hemos estudiado. Pero es por la dureza del corazón. Pero si tú puedes, si tú te apegas, tú eres cristiano, estoy hablando, cristianos. La persona que no tiene a Cristo, pues eso es normal. Una y no otra. Yo les he dicho que yo cuando me junté con mi esposa, yo me quería casar. Y ese era su pensamiento de ella. Yo no sabía nada de la Biblia, pero yo quería casarme porque mis padres se casaron. Y eso es lo que yo veía. Quiero casar entonces. Pero no me casé. Hasta que llegamos aquí, conocí al Señor. No me casé, pero ya conocí al Señor. Quería casarme, pero para bautizarme tenía que casarme. Me voy a casar, vamos a casarnos. Nos casamos, nos bautizamos y todo. Entonces,
Es muy importante eso. Consejo que usted le pida, consejo que usted dé, lo que dice la Biblia. Y puse ese ejemplo de infidelidad. Eso es lo que hay en todo el mundo. Eso es lo más grande que hay. Si ustedes miran, todo es la relación sexual. Y ahora que está tan mal, que ahora hombres con hombres, mujeres con animales, eso no es nuevo, desde luego. Esto no es nuevo, está peor y va a estar más y más peor. Entonces, algo que tenemos que tener en mente cada uno de nosotros es que seguir el consejo bíblico es fundamental, pero para seguir el consejo bíblico que se encuentra en las escrituras hay que conocerlo. Definitivamente. La escritura nos exhorta que el que habla, hable conforme a la palabra. El que ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo esto que estamos hablando, Dios sea glorificado. Eso es algo muy importante que usted que está en los caminos del Señor, que yo estoy en los caminos del Señor, Dios nos ayude, que el estilo de vida que hemos decidido tomar, ese estilo de vida glorifique al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aun cuando estemos en nuestras cuatro paredes, donde no está el cónyuge, no están los hijos, solamente usted se encuentra allí solo. Pero cuán importante es cuando el temor de Dios está en usted y en mí, y usted toma la decisión correcta de no deshonrar el nombre del Señor. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Amén. Amén. De eso se trata la vida cristiana. Amén. De que, gloria al Señor, yo no necesito de que estén detrás mío, ¿verdad? Supervisándome. Gloria al Señor. Aún en los centros de trabajo, de igual manera. Yo estoy trabajando porque a través del trabajo, es cierto, gano el sustento para llevar el pan al seno familiar. Pero a través del trabajo, quiero que usted entienda y que yo entienda, amén, de que a través de ese trabajo tenemos que aprender a glorificar también el nombre del Señor. Amén. A no coger nada de lo que no es nuestro. Amén. A ser honrados, a esforzarnos por llegar a tiempo a nuestras responsabilidades. Gloria al Señor. Y glorifiquemos al Señor. Y si en algún momento nos dicen algo, amén, tomarlo con humildad. Decir, perdona, me equivoqué. Porque el único perfecto al fin y al cabo es papá. Amén. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a ser mejores. Ok, y yo tengo ejemplos de personas, de parejas, donde ha sucedido eso. Tengo ejemplos donde se han perdonado y el Señor los ha restaurado. Y no es fácil. Yo digo, está fácil. No. Ese dolor dura mucho tiempo. Solamente Dios, por medio de su palabra, puede quitarte ese dolor, esa rabia, ese coraje. Traer sanidad a la pareja. Yo he sido testigo de personas, de cónyuges, esposo y esposa, que han hecho eso. Y su matrimonio, es más, ellos dicen, ahora estamos mejor que antes. Pero indiscutiblemente tiene que estar Dios en medio de ellos, siempre ahí, porque si no, no trabajan. Entonces, esa es la fe salvadora, esa es la fe que hace eso. Porque por nosotros, de hecho, nosotros traemos esta mentalidad de que, como les dije hace rato, esta no, porque otra. No, pues otra y otra. Eso lo vemos en nosotros. Aquí también, en todo lugar. ¿Ok? Ok, otro punto es, la fe salvadora nos hace creer en la palabra de Dios. Solamente eso. El Espíritu Santo
usa esta palabra para convencernos del pecado y usa esta palabra para convencernos que esta es la verdad. Nos corrige y todo eso. Entonces, quiero que veamos en 1 Tesalonicenses 2:13. Dice así, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Okay? Recuerden que esta palabra no es de hombres. Por eso, como es palabra de Dios, es por eso que tenemos que estudiarla, memorizarla, para que cuando demos un consejo sea eso, y no sea lo que un ser humano normal dice. Porque los consejos de nosotros que dicen, no, pues déjala. Otra, es más fácil otra, no es cierto. No es cierto, eso es una mentira de Satanás. ¿Ok? Entonces, por favor, tenemos que estudiar la palabra. Y ahí está. Ese paréntesis. La palabra de Dios es dada por hombres, pero la gran diferencia es una palabra inspirada por Dios, el autor. ¿Qué quiere decir esto? Dada por el soplo de Dios. Ahí está la gran diferencia. Es la palabra de Dios la cual opera u obra en vosotros los creyentes en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia, ¿no? Es dada por Dios, el autor. Dios usa al ser humano, pero hombres santos, apartados, separados, amén, para el servicio del Dios vivo y verdadero. Esa es la gran diferencia. ¿Amén? ¿Está claro? Perfecto. Esa es la gran diferencia, gracias por eso. Es la gran diferencia de que tenemos de principio a fin la Biblia y no hay error. Correcto. Muchas veces Es inerrante. Es inerrante. Muchas veces nosotros decimos como que aquí se está contradiciendo, pero no. Los que estamos mal somos nosotros. Cuando tú te encuentras como que es un error y te pones a estudiarlo, tú miras después, es que está aquí hablando de esto y esto. Entonces eso es muy importante. Y la fe salvadora te va a hacer que creas en la palabra. Que la palabra es verdad. Que se va, bueno, nosotros hemos visto que lo que ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Nada le ha faltado. Todo está exacto. Y eso es lo que la fe salvadora hace. Que confíes en la palabra. Que confíes que es verdad. Ok, la fe salvadora no es pasiva. La fe salvadora produce obediencia. Es muy importante. Porque, muy importante, porque yo puedo saberme todo el libro al revés y al derecho, pero si no soy obediente, no hay nada. Desgraciadamente hoy en día, nosotros los cristianos somos apuntados porque no vivimos lo que decimos. Porque recuerden que es muy fácil decirlo, pero vivirlo, eso cuesta y mucho. ¿Por qué? Porque tienes que negarte a ti mismo. Y hoy en día, la teología de hoy es, no, tú eres valioso, tu autoestima debe estar alta. Entonces, ¿qué? ¿La autoestima de Jesús qué pasó conmigo? No, tenemos una teología hoy muy barata. Y debido a eso es que hoy en día tenemos mucha gente
que supuestamente es cristiana y no se ha arrepentido y no tiene la fe salvadora. Eso es muy feo, porque son personas que no son cristianos legítimos, que cuando viene la prueba o algo, se van y no están fuertes. Y no están fuertes porque no creen. Si creen solamente. Recuerden cuando Jesús hizo los milagros, le dio comer a mucha gente lo siguió. Pero cuando les dijo que tenían que tomar su cruz y seguirle, ahí ya no. ¿Qué pasa si ahorita entrara alguien aquí con una pistola, una metralleta, y que dijera, niega el nombre de Jesús? ¿Quién va a decir, no, yo no voy a negar? Si no lo niegas, te mato. Disculpa. Algo que tenemos que entender es que la fe del verdadero creyente ha de ser probada. Lo hizo con Israel en el Antiguo Testamento y lo hace el Señor hoy en día con aquel que ha abrazado la fe. Amén. Gloria al Señor. Y lo hizo con Israel en el Antiguo Testamento para saber lo que había en el corazón. Y lo hace hoy en el creyente para saber realmente si tu fe y tu confianza están claras en la autoridad de las Escrituras. ¿Me dejo entender? Eso es muy, pero muy importante. Y para que nuestra fe se sostenga, yo tengo que creer la palabra. Tengo que conocer la palabra. Tengo que vivir la palabra. De eso se trata. Hasta aquí. Adelante. Ok, gracias. Sí, hermana. Y más tremendo de todo, la prueba, o sea, las pruebas, ahí es donde sacó de la fe que no va a poder nuevamente. Si fue la fotografía, muy atento, firme en la matanza. Si te prueba y te ha sacado del alcohol, pues la tentación va a estar allí. Pero cuando usted conoce la palabra y se deja guiar por la Escritura, el Señor que le enseña a uno, escapa por tu vida, huye. Llenos a la palabra como él tiene la palabra que se basa en las Escrituras. Amén. Exactamente. Eso Gracias. Eso es. Gracias, porque eso está bien, está bien. Eso debe de ser así. Gracias, hermano. Entonces, la palabra no es pasiva, sino produce obediencia. Correcto. Okay. Eso, ahí vamos a leer en Romanos 16:26. Lo voy a leer. Pero que ha sido manifiesto ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcáis la fe. Ese pero es muy importante. Los peros, los por qué, los cómo, no leamos corrido, detengámonos y consideremos el contexto. Amén. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que eso es parte, amén, de poder uno entender el por qué el autor de ese libro que se está estudiando lo dijo así. Entonces eso es muy, muy importante. Otra cita que tenemos es en Hechos 4:18. Quien lo tenga lo puede leer. Dice, y llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, yo le pongo ahí, y experimentado. No podemos. ¿Para qué nos salvó Dios? Para eso, para hablar del Evangelio, para vivirlo. Es para eso. De hecho, cuando prueba tu fe, ¿para qué es? Para hacerla más grande. ¿Ves? Ahí ellos no tenían miedo. Estaban ante todas las autoridades ahí. ¿Y qué dijeron? No, es mejor obedecer a Dios. Pero eso pasa cuando de verdad tu fe es una fe genuina, que viene de que cuando no, pues no, como no quieres que hable, que no habla. Ok, la fe salvadora nos hace creer en las promesas de Dios. Es muy importante. ¿Okay? Tenemos miles de promesas de Dios. La que estamos esperando, la más cerca, los creyentes, todos los creyentes del mundo estamos esperando que el rapto que le llaman. Y eso va a venir. No sé si lo veamos nosotros, pero no importa. Si lo veo bien, si no lo veo también. ¿Okay? Hay miles de promesas. Promete estar contigo todos los días de tu vida. O sea, hay miles de promesas. Y eso, la fe verdadera, hace que creas en todas esas promesas. Promesas que a la mente humana, eso es imposible. Vemos ahí a Abraham cuando me da risa cuando leo eso, que ya era viejo, muy viejo, y aún así tuvo su hijo. Y Sara igual, vieja y estéril. No ven, o sea, no hay, o sea, tu mente es más, la gente que lo lee, esto es una fábula, esto no es cierto. Pues no, de ahí salió, exacto, de ahí salió el hijo de la promesa. Luego dice su fe, le creyó, porque yo vi, hombre, no, ¿cómo no lo va a creer? ¿Verdad? Y luego después de que lo tuvo, se lo pide. A ver, pero él tenía mucha confianza porque él sabía que aunque lo matara, él iba a resucitar. Él sabía. Entonces, estaba confiado en sus promesas. Entonces, pues, por eso Abraham, él fue mucho. Es nombrado el padre del fe, porque él fue, de hecho, cuando él le creyó a Dios, que salió, imagínate que él no supo a dónde iba. O sea, cuando tú te dices, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal lugar, pues, ya sabes tu destino, ya sabes dónde vas. Pero que te digan, hey, vente, vamos, ¿a dónde? No sé. Eso es irracional. O sea, no, ¿cómo? No. Entonces, hubo muchas cosas que por eso llaman a él el padre de la fe. Entonces, ahí vemos una fe verdadera, aquí con estos hermanos de Pedro y Juan, que no dejaron de callarse, lo siguieron diciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recuerden que para eso nos salvó Dios, para eso. Por eso nos prueba nuestra fe y todo, para que crezca y seamos, ¿cómo nos quiere hacer? Como Jesús. Nunca vamos a ser como Jesús, pero vamos tras eso. Dios sabe nuestra condición y todo. Entonces, eso será muy, muy especial. De hecho, por Él queremos entrada. Sin Él no existiera nada.
La fe salvadora nos hace creer, fíjate bien, en el sacrificio de Jesús. También nos hace creer en su nacimiento, porque gente dice, no puede ser ese nacimiento. Cuando dice, fue engendrado por el Espíritu Santo, la gente que lee eso no es cierto. Nadie puede hacer eso. ¿Qué? No lo creo, de verdad. Entonces, la fe verdadera o la fe salvadora nos hace creer en el nacimiento, en la vida que llevó sin pecado. Vemos toda su vida impecable. Solo Él lo pudo hacer. ¿Okay? Y vemos su muerte. ¿Okay? Y lo más importante, bueno, todo es importante, pero su resurrección. Sin resurrección no había nada. Sin resurrección no habría justificación. Tremendo es esto. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la resurrección es la piedra angular de la cristiandad, hermanos. Porque si Cristo no resucitó, este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Gloria al Señor, hablando a los corintios, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, Cristo resucitó de entre los muertos. En otra palabra, Él vive. ¿Cuánto adoramos a Dios por eso? Amén. Él vive. Gloria al Señor. Y Él mora en el corazón de todo redimido por la sangre preciosa del Hijo. Así es. Gracias por esa aportación. Vamos a leer en Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual poder ser salvo. Aquí te deja sin escapatoria. ¿De veras? Dice, porque no hay, porque en ningún otro hay salvación. Nuestra salvación, nosotros, yo como mexicano, hasta tenemos esta Virgen de Guadalupe que dice, es la madre. No, sí. Da pena, eso creíamos. O sea, no, en serio, no hay otro. Luego, no quiero menospreciar a María. María tiene un lugar muy especial, pero no es por ella. Ya les dije la otra vez, el día de la Reforma, que hay gente que cree que hay que ir primero a María, porque María, como es la madre de Jesús, y una madre tiene autoridad sobre su hijo, él dijo, hazle el milagro a esta persona. Pido yo, que soy tu mamá. Eso es lo que, no, eso no es así. Pero todo eso traemos nosotros, bueno, al menos yo. Dice, y en ningún otro hay salvación. En ninguno, no hay ni uno. En ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual poder ser salvo. Es Jesús, el único. No hay otro. Hay un solo Dios. Un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Romanos 10, 9 y 10. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo digo aquí que aquí no está hablando de una fe natural, porque si tú le preguntas a toda la gente, ¿crees en Jesús? Sí,
te dice toda su vida, su historia y todo, pero esa no es. Aquí está hablando que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora hay mucha gente que no dice que Jesús no es el Señor. Yo tengo un tío de mi esposa que dice, no, que Jesús no es Dios. El Hijo exacto. No, no. Y sí, porque recuerden que nosotros, la persona sin Cristo que está muerta espiritualmente. Físicamente anda caminando, pero espiritualmente está muerta. Así estábamos nosotros. Entonces, una persona muerta no va a buscar las cosas espirituales, las cosas de Dios. No, no puede. No puede. No podíamos. Y eso es muy, pero muy importante lo que se está tocando. Jesús dijo que ninguno viene a mí si el Padre que me envió no lo trae. Qué tremendo misterio. Bendito el nombre del Señor. Si Dios no lo alcanza uno está muerto. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso que la salvación es por gracia. ¿Merecíamos ser salvos? No. Pero su gracia nos alcanzó. Wow. Ok, otro punto, ya el último, porque ya es la hora. La fe salvadora es atacada por Satanás. Siempre ha sido así. De hecho, con nuestros primeros padres, él les dijo, no hagas esto, y lo desobedecieron. Y eso, la desobediencia, ¿qué es? Falta de fe. No fe. Porque si aquí en la Biblia enseña que no hagas eso, no hagas lo otro, ¿tú lo sigues haciendo? No te importa. Pues no tienes fe, no tienes falta de fe. Esa es la palabra que siempre es imposible. Exacto. Es imposible. Entonces, todos traemos eso. Efesios, la fe salvadora siempre va a ser nuestra fe atacada por Satanás. En Efesios 6:16. Dice, y sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Okay? La fe otra vez, el escudo de la fe. Satanás siempre va a tratar, y más cuando cuando tú decides, voy a servir al Señor este año, o ahora sí, me voy a decidir, agárrate porque va a venir ataque contra ti. Entonces, es muy importante, hermanos, tener esa fe. Porque cuando tienes la fe verdadera, la fe que Dios da, no importa todos los datos que vengan, nos vas a resistir. ¿Y cómo va a ser? Con la palabra. O sea, es muy... Hay más, pero... otra. La fe salvadora depende totalmente de Cristo. Hebreos 12:2. Y ya acabamos. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Depende de Cristo. Recuerden que Cristo está ahí arriba, a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Es sumo sacerdote. Entonces,
y aquí la vamos a dejar, pero yo quiero que ustedes o que nos examinemos si tenemos esa fe verdadera que solamente Dios puede dar. Porque no queremos, sería muy triste que porque hemos venido, hemos escuchado y hemos aceptado, solamente acepta a Jesús y todo está. No es así. No es así. Jesús mismo lo dijo. Y es más, dice en otra escritura donde dice que si quieres seguirme, te tienes que negar a ti mismo. Y tu padre y tu madre y todo eso. No está diciendo que los dejes, pero está diciendo que seas capaz de, si es que. Ahora cuando le dice, tome su cruz y sígueme, en aquellos tiempos la cruz, hoy en día nosotros decimos, no, pues mi suegra es mi cruz, o esto es mi cruz, no, eso no es. Eso no es. En aquellos tiempos, la cruz es un sinónimo de muerte. Recuerden que muchos no decían que eran creyentes en Jesús. ¿Por qué? Porque los iban a matar, iban a ser así, muertos. Y hoy en día, tal vez nosotros ahorita aquí nosotros, aquí en este país, no estamos así, que tú dices que eres cristiano, te van a matar. Lo único que pueden hacer es burlarse, es hacerte un lado, es correrte del trabajo, es correrte de las amistades que tienes, y hacer un lado. Eso es lo único. Hay lugares donde sí, vemos que los matan. ¿Sí, hermano? Lo más duro es cuando padres de uno por es bien duro, pero él no tiene siempre cuando tu padre y tu madre te van a ayudar y te bien duro. Sí, yo he conocido personas que, hermanos en Cristo, que por haber aceptado a Jesucristo, los valores de mi hijo. Pero vale la pena porque ya tú ahora tus papás, que poco a poco ellos van como pensando más de Dios. Vale la pena porque es ya Entonces, esa fe que si es necesario morir, okay. Esto va a ayudar a ser salvo. No importa, sí. Esa es fe buena, porque de lo contrario, pues va a decir, no, pues mejor no, digo con mi familia. Ok, entonces recuerde que lo más importante es estudiar nuestra palabra, la palabra de Dios, no nuestra, la palabra de Dios, ser obedientes a ella y ser luz, o sea, ser obedientes es ser luz en este mundo caído, en tinieblas. Entonces, lo único es eso, recuerden que para eso nos salvó Dios, no nos ha salvado para no hacer nada. Entonces yo siempre digo, si mañana amaneces, es porque todavía tenemos un trabajo que hacer aquí en la tierra. Cuando ya no, Él te lleva ya. Entonces, tenemos un trabajo que hacer. Y es el trabajo que Dios nos ha dejado a nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, para llevar el evangelio a las personas. Exacto, la gran comisión. Ok, pues esa es la lección, hermanos, y de veras mi oración es que seamos obedientes a la palabra, seamos hacedores de la palabra. Al rato en el servicio van a dar la invitación para las personas que no conocen a Jesús y también para las personas que hay reconciliación o algo. Entonces, seamos obedientes a la palabra. El Espíritu Santo siempre va a redarguirnos y debemos ser obedientes. Esto es todo, mis hermanos, y que Dios nos bendiga. Con nosotros, hermano Robert. Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy.
nuestros hermanos, los santos, ha dado la palabra de ti, Señor. No solamente para escucharla, Señor, sino también para obedecer tu palabra y hacer tu palabra. Llevar el mensaje a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras familias y al mundo entero. Darle a conocer al mundo entero que solamente tú, Señor, es el único Señor y el único Redentor que el mundo necesita. Gracias, Señor. Protege a nuestras familias, protege a nuestros hermanos en Cristo y también protege a nuestras familias que no han querido creer todavía en ti, Señor. Sabemos que estamos esperando tu segunda venida, Señor, y estamos ansiosos por recibirte, Señor, de nuevo y que tu iglesia esté más unida que nunca, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y glorifiquemos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.